¿Están, chicos? Espero que anden muy bien todos. Ahí está grabando ya. Hoy Hola, yo me buenas quedo tardes. toda en la clase, Belén. La complicación la tengo a la noche, ¿sí? Bueno, Así que hoy bueno, estoy, aparte la comisión favorita es la comisión de la tarde, esto para quedar bien con ustedes. Fallo Uriarte. Como bien dijo Belén la clase pasada, trata sobre el régimen de subrogancias, ¿sí? El régimen, vamos a decirlo así, de manera más criolla, de las suplencias que tienen los jueces cuando no pueden intervenir en una causa por X motivo, y esto ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Para ponerlos quizás en un contexto, el fallo Uriarte data de noviembre del año 2015, ¿sí? Ya teníamos aquí una corte más bien reducida, una corte que ya había dejado de ser aquel tribunal de 7 miembros con estos juristas como Petracchi, como Argibay, que tenían muchísimos años de trayectoria. Zaffaroni había renunciado en diciembre de 2014, y es el último mes que estuvo en funciones el doctor Fait. Si mal no recuerdo, creo que fue en 12 o el 11 de diciembre que él dejó de estar en funciones. Así que es uno de esos últimos fallos de esa corte que tuvo, a mi juicio, más prestigio, o que fue más reconocida por su prestigio, ¿sí? ¿En qué consiste el fallo Uriarte? Como bien dijo Belén también, son fallos complejos, así que cualquier cosa que yo diga y dé algún paso en falso, Belén, sí, por salí supuesto. al Al mejor cruce. arquero de la selección ahí a atajar los penales, ¿sí? En este caso, ¿qué era lo que estaba en duda aquí? Era justamente la selección de las distintas subrogancias, ¿sí? De la elección de los jueces subrogantes, o de los conjueces también, como se los suele llamar en algunos casos. Justamente porque se decía que el método por el cual se seleccionaban era inconstitucional. Era inconstitucional por algunas razones, ¿sí? Que las vamos a ir viendo y que la Corte después va a desmenuzar de manera más detenida. Se presenta se presenta el accionante y el Tribunal de Primera Instancia declara la inconstitucionalidad de las distintas normas, de las distintas resoluciones por parte del Consejo, ¿sí? Y para que lo tengan bien en claro, todo se da en el marco de una subrogancia de un juez en un juzgado electoral federal, ¿sí? Esto es algo muy importante porque este fuero no es un fuero sencillo, no es un fuero de perfil bajo, como se lo suele llamar, es un fuero que, llegada la etapa de las elecciones y demás, tiene demasiado protagonismo. Fíjense también ustedes, veníamos de un año de elecciones, así que esto para que lo vayan entendiendo en el marco del tiempo y espacio, ¿sí? En el que esto se da. Y Uriarte no estaba de acuerdo en cómo había sido la designación justamente de el señor, creo que Durán, me parece que era, ¿puede ser, Belén? Sí, Eh, Durán. Sí, en Durán este era, caso, ¿eh? Durán. Durán. Sí, 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 sí. En este caso, justamente, no hay una participación de los demás poderes del Estado, solamente es el Consejo de la Magistratura el que participa en este caso en la designación de el juez Durán, y de hecho es una de las cosas que que critica la parte actora, ¿sí? Van a ver que el fallo vuelve a retomar muchos conceptos que ustedes ya han visto en lo que es derecho constitucional o en derecho penal, en todas las primeras materias que se ven en la carrera, como por ejemplo independencia judicial, no se me duerma Belén, por ejemplo también juez natural, un montón de otros conceptos que ya ustedes los han visto, ¿sí? Pero ahora es como que se realza un poco en este fallo, ¿sí? Justamente, también lo que piden los accionantes es que se declaren nulos todos los actos jurisdiccionales que había realizado el juez Durán hasta el momento. Entonces, el tribunal de primer grado, el juez de primer grado, lo que hace es hacer lugar parcialmente a la solicitud. Declaran inconstitucionalidad, pero no se mete con los actos jurisdiccionales realizados por el subrogante.
¿sí? En este caso, va la Cámara, o el Consejo de la Magistratura apela esta decisión, y la Cámara realiza una interpretación totalmente distinta y declara, o revoca, mejor dicho, la sentencia de primera instancia. ¿Se escucha bien, Janina? ¿Se escucha bien el micrófono? Listo, pues ya. Revoca entonces la sentencia de primera instancia y lo va a hacer con los siguientes argumentos. En primer lugar, en cuanto a esto que hablábamos recién de la importancia de la participación de los otros poderes del Estado, como lo es el Poder Ejecutivo y el Legislativo representado por el Senado de la Nación, todo esto surge de un precedente jurisprudencial de la Corte llamado Rosa, ¿sí? Donde la Corte dice que para designar subrogantes, pues subrogantes tiene que intervenir el Poder Ejecutivo, el Consejo de la Magistratura y el Senado de la Nación. ¿Hasta acá vamos? En este caso eh, lo que afirma la Cámara es que no había otra alternativa para llevar a cabo la continuidad de la Administración de Justicia, ¿sí? Básicamente lo que dice, no tenemos otra herramienta en este momento, no podemos mandar al Senado y demás, porque la Administración de Justicia no puede frenarse. Las distintas partes que estén en los procesos judiciales no pueden quedarse sin un juzgador. Entonces optamos por esta herramienta que es más sencilla y vamos por este camino más fácil. Por otra parte, también, aparte de que no había otra alternativa, manifiesta que es un criterio excepcional que tiene el Consejo de la Magistratura para apartarse de la causa rosa. ¿Sí? Ustedes saben que si bien los jueces no tienen obligatoriedad de seguir, no tienen la obligación, perdón, de seguir las sentencias de la Corte, pueden fallar en contra, pero tiene que hacerse de manera fundada. En este caso, estuvieron muy flojos en esta situación. Por otra parte, para que ustedes se grafiquen bien, van a ver en el principio del fallo que habla de la resolución 814, que habla del procedimiento de subrogancias, esto del Consejo de la Magistratura, ¿no? Y por otra, también la resolución, déjenme que la encuentre, 331 de 2014, que habla de la designación del juez Durán. ¿Sí? Y después habla de la ley 27.145, que es una ley que emana de la legislatura, y que también contribuye en la designación de los distintos jueces subrogantes. ¿Sí? Solamente se limita a decir la Cámara que esta ley es constitucional en cuanto a que prevé un mecanismo que hace participar a los otros poderes del Estado que les había anunciado anteriormente. Solamente dice eso, esto es lo que le dice efectivamente el fallo, ¿no? Y después, una de las críticas más grandes que se le hace al Consejo de la Magistratura por parte de los actores es que tiene muchísimo margen de arbitrariedad o de discrecionalidad el Consejo de la Magistratura. Para que lo entiendan bien, tiene muchísimo margen de elección el Consejo de la Magistratura en este caso. Entonces, lo que plantea acá la Cámara dice, esta discrecionalidad de la cual hablan es totalmente constitucional. ¿Por qué es constitucional? Porque no se confundan ahora cuando digo los fundamentos de la Cámara o cuando después los fundamentos de la Corte. Eso quiero dejarlo en paréntesis. Pero ¿por qué es constitucional esta discrecionalidad por parte de la magistratura? Porque la Constitución no plantea un método a seguir específico que dice que el Consejo tiene que seguir tal conducta. Si no lo plantea, entonces se remite simplemente a las distintas resoluciones y la ley que regula en este caso. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna duda hasta acá? Después, obviamente, los actores interponen recurso extraordinario federal y el caso llega a la Corte. ¿Sí? El caso llega a la Corte. En primera instancia, la Corte apenas
comienza a desglosar los fundamentos en el considerando 5 y dice, esto es inconstitucional. La resolución por parte del Consejo de la Magistratura, la 8/14, es inconstitucional porque no le da participación a los otros poderes del Estado, ¿sí? Como habíamos dicho anteriormente. También dice que en este caso no, no va a declarar la invalidez de los distintos actos jurisdiccionales del juez Durán. ¿Sí? No lo va a hacer, pero atentos a lo que resuelve después la Corte al final. ¿Sí? No se va a meter a discutir este tema puntual. Un dato de color, capaz Pereira tenga un poco más fresco que yo, en ese momento había sido nombrado con juez de una cámara, el juez Durán, y había tenido el acuerdo justamente también del Senado y de los otros poderes del Estado. Corregime Claro, que dice eso. ahí concretamente esto que menciona Daniel está, digamos, explicado en el considerando sexto del fallo Uriarte, en donde la Corte, a modo de, digamos, de agregar un dato de color, lo que dice o lo que cuenta es que el 2 de julio del año 2015, es decir, ustedes piensen que, como decía Daniel, este fallo la Corte lo resuelve el 4 de noviembre. El 2 de julio de ese mismo año, el conjuez Durán, había sido admitido para conformar la lista de conjueces aprobada por la Cámara Federal. Esta lista de conjueces, de alguna manera, cumple con los requisitos que habían hecho, digamos, poner en duda la legitimidad de los nombramientos. ¿Por qué? Porque para formar parte de la lista de conjueces no solo se necesita demostrar cierta idoneidad para el cargo que te postulás como conjuez, sino que esa lista que es elaborada por el Consejo de la Magistratura luego pasa a tener acuerdo del Ejecutivo y del Senado, con lo cual, de alguna manera, estos conjueces que integran la lista pasan a tener esta conformidad que sí tienen los jueces que concursan de acuerdo a la intervención que prevé la Constitución para su designación. ¿Me siguen hasta acá? Con lo cual, lo que de alguna manera la Corte está señalando es que, si bien al comienzo de su designación Durán no tenía el acuerdo del Senado sino simplemente que había sido designado de alguna manera de forma discrecional, de acuerdo a esa resolución 8 del año 2014, lo cierto es que, de acuerdo a las circunstancias, a la evolución del tiempo durante el trámite de la causa, Durán había logrado tener la conformidad, ¿no?, integrando formalmente una lista de conjueces que contaba con, digamos, el visto bueno del Ejecutivo y del Senado. Esto, perdón, no es un dato menor, porque justamente si en todo momento lo que discutía Uriarte o lo que discutía la Unión Cívica, ¿no?, Uriarte en representación de la Unión Cívica Radical, lo que discutían era la idoneidad que tenía Durán y el hecho de que en su designación solo había participado el Consejo, de alguna manera, digamos, una parte podemos seguir cuestionando, de hecho se sigue cuestionando a lo largo del caso esta designación de Durán, pero bueno, ya los argumentos cambiaban, porque Durán había logrado obtener de manera concomitante con el trámite de la causa, había logrado obtener, digamos, la venia, el visto bueno del Ejecutivo y del Senado. Listo, genial. Esto para que tengan en cuenta, ¿sí?, de que muchas veces las circunstancias en los procedimientos judiciales van cambiando, ¿sí? Después, una vez analizado esto, ¿sí?, la Corte dice que claramente es inconstitucional la resolución 814 de, de la resolución del Consejo de la Magistratura, ¿sí?, habla particularmente del artículo 7 de la norma. Y el artículo 7 de la norma dice lo siguiente: si la única medida apta para evitar la interrupción del servicio de justicia fuese la designación como juez subrogante de un secretario judicial, se dará especial consideración a aquellos que tuvieron las mejores calificaciones en el último concurso que se hubiese convocado. Claramente acá en el considerando que sigue, que continúa, la Corte dice, acá no se le da traslado ni siquiera al Poder Ejecutivo, ni se le informa al Ejecutivo, ni al menos se manda el pliego al Senado para que
se lo designe como subrogante. Claramente acá esto es inconstitucional porque, hablando en términos criollos, el Consejo de la Magistratura se corta solo, ¿sí? Va por su lado y no lo hace de manera republicana, ¿sí? Justamente aclarado esto, la Corte después lo que va a hacer es hablar mucho de lo que es la importancia de esta excepción que tiene el nombramiento de jueces subrogantes, ¿sí? Porque la subrogancia, el ser suplente, si hay algo que lo distingue del juez nombrado conforme al procedimiento debido, es que es por un tiempo limitado, ¿sí? Esto lo dice la Corte al principio del fallo y después lo resalta al final. Es impresionante la cantidad de casos donde la subrogancia, ¿sí?, está vigente en los distintos tribunales, ¿sí? Hay más jueces subrogantes, anima a decir la Corte, que jueces nombrados conforme a los distintos procedimientos, ¿sí? Esto es peligroso porque afecta, dice la Corte, a la independencia judicial, a los principios de juez natural, que lo desarrolla la Corte muy bien. Había algo que yo quería resaltar a los efectos de esta materia, pero también cuando tenga que cursar otras y demás. El juez subrogante va a tomar funciones cuando el juez se tome licencia, se muera, pase a alguna otra cosa, pero también habla de la recusación y la excusación. Yo me quería detener acá por si hay algunos que no lo saben. La recusación es cuando un abogado dentro de un proceso, un abogado que representa alguna de las partes, dice usted es imparcial por alguna de estas causales y el juez se tiene que apartar. Hay otro caso que es la excusación, en el cual es el mismo juez el que se aparta, el que dice yo en este caso no puedo intervenir, no puedo administrar justicia porque tengo algún interés, tengo alguna afinidad. Y traje dos casos que me acordé por parte del ejercicio en cuanto a las excusaciones. Uno es el caso de Rosenkrantz, el actual presidente de la Corte, el cual, como muchos sabrán, él se había dedicado de manera anterior a esto, al ser juez, al ejercicio profesional. Él tenía su propio estudio jurídico y por lo tanto, al momento de asumir, creo que le hicieron esta pregunta y él respondió que en el caso de llegar a la Corte alguno de los que habían sido suplentes, él se iba a apartar del caso, se iba a excusar, como se dice. De hecho, sí lo hizo, y creo que uno de los clientes creo que había sido el diario Clarín, creo. Pero después hay varios fallos de la actualidad donde él se aparta justamente por eso. Y el otro es el caso donde no voy a decir la jurisdicción, no voy a decir el fuero ni nada. Era un juez que era hincha de River. No sé por qué tengo anotado River con B larga, pero bueno, será un mero detalle nomás. Este juez que era hincha de River justamente llega a un caso del Club Atlético River Plate a su juzgado y él dice, yo soy fanático de River, yo soy loco de River, me tengo que apartar. Se apela a esta decisión y la Cámara dice, no, esta no es una de las causales de excusación, usted tiene que entender en el caso igual, tiene que aplicar el derecho de todas maneras, aunque sea hincha de River. ¿Sí? Esto era para que ustedes grafiquen en la práctica cómo se dan estas situaciones. La Corte justamente habla de esta recusación y excusación porque se dan en casos puntuales. Se dan en casos puntuales y ante causas puntuales. Entonces, resalta en los primeros considerandos la importancia de la provisionalidad y de la excepción como regla, ¿sí? En este caso, capaz lo repita, pero dice la Corte, el régimen de subrogancia, o el régimen de como jueces tiene que ser una excepción, no la regla. ¿Sí? Los distintos poderes del Estado tienen la obligación de llevar a cabo los procedimientos de designación de los jueces en los distintos tribunales,
y usar esto en caso de que haga falta. Sí, Belén. Bueno, esto que señala, este punto que señala Daniel, es sumamente importante, y fíjense ustedes el valor que le va a otorgar la Corte, que no solo, digamos, es el inicio de su razonamiento en este fallo, parte de analizar estas dos cuestiones, sino que sobre el final del fallo, antes de dar su veredicto, también la Corte vuelve a verse en la necesidad de establecer que esta provisionalidad no tiene que ser, digamos, la regla, sino al contrario, la excepción, y va a destacar la gran cantidad de casos o la gran cantidad de cargos jurisdiccionales que se encuentran ocupados en el ámbito nacional y federal, y también provincial, con jueces subrogantes. Esto lo va a decir la Corte, como bueno, es un llamado de atención, ¿no? Esto también para la Corte. Tal cual, tal cual, tal cual. De hecho, trae a un solo ejemplo, ¿sí? Si por cada fuero se selecciona 20 subrogantes, 20 abogados, o por las listas de conjueces, solamente en la capital federal se llegarían a nombrar algo así de casi 1000 conjueces o 1000 jueces subrogantes, para que ustedes se den una idea. Disculpen, hago Otro. una consulta que se... Perdón, buenas Sí, tardes. ¿quién habla? Hago una consulta Laura. que se me presentó, sí. Y también cuando nombran a un juez subrogante, es un sueldo más que hay que pagar, ¿o no? Sí, lógico. Que, Sí, tal cual. entonces también es un tema. Porque Sí, nombran todo, tal a lo que cual. voy es que como nombran tantos jueces subrogantes, se le paga al juez y al juez subrogante. Tal cual, tal cual. Ahí, No sé si perdón, ahí Belén intervengo un quiere decir algo. segundito, Laura, en defensa, Sí. de esa Yo digo situación. tal cual porque yo vengo del otro lado del escritorio, del ejercicio profesional. Entonces, como nos llevamos tan bien con los jueces o con los judiciales, Eh, eso me sale eso. no, ahí Laura, un poco el comentario que tengo para hacerte, como para que, simplemente para reflexionar, no para modificar obviamente lo que opines a este respecto, es dos cuestiones, ¿no? Los regímenes de subrogancias no solo están previstos, como señalaba el doctor Pérez, eh, para los casos en donde las licencias son temporales, por ejemplo, una persona que se excusa porque no quiere o no puede intervenir en un determinado caso, o una persona que está, digamos, con una licencia, por ejemplo, sino que también está previsto para los casos en donde supongamos un juez que renuncia, o supongamos un juez que fallece o que se jubila, y entonces estas subrogancias, si bien tienen esta nota de provisionalidad, ¿no? También van a tener una provisionalidad que puede ser más extendida en el tiempo. ¿Qué te quiero decir con esto? No en todos los casos los jueces, cuando vos tenés una subrogancia, no en todos los casos van a cobrar dos personas el sueldo por un mismo concepto. Es decir, en los casos en donde un juez fallece y por ende se designa un subrogante hasta tanto se sustancia un concurso, es un caso en donde probablemente, obviamente, el juez que ha fallecido ya no cobra más, cuanto mucho se podrá cobrar algún tipo de pensión, pero digamos para la familia supérstite, pero eso no se da en todos los supuestos. Un juez que se jubila deja de percibir su haber judicial o su salario habitual para percibir el haber jubilatorio, es decir, los conceptos son distintos. Y después, en el caso, digamos, normal de las licencias, por ejemplo, y bueno, es un poco lo mismo que sucede en el régimen privado. Imagínate, por ejemplo, que vos trabajás, salvo quien hace el ejercicio autónomo de la profesión, por ejemplo, el caso de Daniel. Daniel, si no trabaja, no cobra honorarios, o salvo que, no sé, con su socia tenga un régimen de compartir los honorarios o hacer un pozo común con los honorarios de las causas que litigan en su estudio, pero digo, el que trabaja de manera autónoma, obviamente, si no trabaja no cobra, pero si vos trabajás en el ámbito privado en relación de dependencia y te tomás una licencia por tratamientos, no sé, por tratamiento médico o una licencia de maternidad, por ejemplo, por supuesto que te corresponde como derecho seguir cobrando tu sueldo. Entonces la persona que te vaya a reemplazar, digamos, va a tener que, obviamente también le va a corresponder una contraprestación por las tareas que está realizando, sin perjuicio de que esa persona va a estar simplemente haciendo un reemplazo de tu tarea mientras dura tu situación de enfermedad o tu tratamiento o tu maternidad.
Pero bueno, yo Profe. eso no lo veo como, digamos, como algo que esté mal, en definitiva. Profe, Natalia. lo mismo sucede en el ámbito educativo, con el reemplazo de los docentes. Exacto, ¿no? en cualquier ámbito, Les honestamente es tranza, en cualquier ámbito. Yo les puedo que decir, siguen cobrando. por ejemplo, bueno, ustedes ya saben, se los dije varias veces, yo el año pasado estuve de licencia de maternidad, la licencia reglamentaria, es decir, yo no me tomé excedencia, cuando me tocó reintegrarme, me reintegré a mis funciones, y en todos mis trabajos me reemplazó gente. Esa gente, obviamente, al estar trabajando, tenía el derecho a recibir una contraprestación, pero al mismo tiempo yo, que estaba de licencia de maternidad, también me correspondía tener mi contraprestación laboral, porque es un derecho constitucional el hecho de poder gozar y usufructuar de las licencias legales correspondientes. Después discutamos si yo fuera una persona que vivo de licencia en licencia, si es una guachada o no, que yo no renuncie a mi cargo y mantenga, ¿no?, mi situación, impidiendo que otros tengan estabilidad en sus funciones. Eso lo discutimos, pero ya no tiene que ver con el ámbito de si corresponde o no, sino de si me gusta o no esa circunstancia que se replica no solo en el Poder Judicial, sino en la mayoría de los trabajos del ámbito en relación de dependencia, sean privados o públicos. Sigamos adelante. Dani. De hecho, ustedes son estudiantes, ya van a entrar en este mundo. Una de las chicanas grandes que hay con los judiciales y los que ejercemos la profesión es: nosotros si no trabajamos no comemos. Ustedes pasan la tarjetita a fin de mes y tienen el sueldo. Esa es una de las chicanas que surgen siempre. La Corte analizó ya, como vimos, las distintas resoluciones por parte del Consejo de la Magistratura, y ahora lo que hace es abocarse de lleno a la ley 27.145, ¿sí?, que es la que desarrolla el régimen de subrogancias. Hace un análisis detallado de cada artículo de la norma. A mí lo que me interesa más es cómo se agravian los actores, qué es lo que los actores ven mal, y las resoluciones y las reflexiones que hace la Corte con respecto a eso. La primera de ellas es que justamente la ley prevé que ante una vacante pueden intervenir o los subrogantes por la lista de conjueces, o un juez subrogante que ya haya concursado y esté a cargo de un juzgado, pero que en virtud de la materia y demás pueda intervenir pueda subrogar ese juzgado también. Es un caso que se da acá en la provincia de Buenos Aires, en el Juzgado Contencioso Administrativo del Departamento de San Martín. Había solamente dos jueces, dos juzgados. Una de las juezas se murió, así que quedó a cargo de los dos tribunales el juez Ocampo, ¿sí? Justamente habla también, en este caso, de que la ley no establece una jerarquía, no establece un orden de prelación en cuanto a quién hay que tener en cuenta antes de que a otro. Por ejemplo, ¿tengo en cuenta a los conjueces o tengo en cuenta, antes de designar un subrogante, a el juez que ya está en funciones y que fue nombrado con respecto a los procedimientos establecidos? Esto es lo que la Corte se plantea. Y afirma algo también en cuanto a los conjueces, que esto es muy interesante incluso para leer entre líneas, no leerlo de manera aislada. En el considerando 17, la Corte dice que estas listas de conjueces van a carecer de una permanencia, de que carecen de permanencia. Es decir, están por un tiempo limitado. Por ende, muchos, como dijimos, son secretarios judiciales o abogados, están más sujetos a que sea afectada su independencia por los funcionarios que otorgan la subrogancia, ¿sí? Y van a tener miedo, dice la Corte, de denunciar estos actos corruptos en este caso. Dice así, a ver si lo tengo. Dice: resultan más vulnerables a las presiones de diferentes sectores, principalmente de aquellas autoridades de quienes dependen futuras designaciones o ascensos,
y es menos probable que denuncien la conducta indebida o los actos de corrupción que se presencien. Esto también creo que no hay que leerlo de manera aislada, ¿sí? Sacarán ustedes sus conclusiones. Y acá vuelve a resaltar el derecho por parte de las partes en el proceso de que lo juzgue un juez independiente, de que lo juzgue un juez natural, y no que lo juzgue una persona que no cumple con estos requisitos, ¿sí? Por otra parte, otra de las críticas que hace la Corte y que hace la actora es que en este caso, en cuanto a la ley, no establece ningún parámetro objetivo de decir, bueno, de esta lista de conjueces, ¿cuál nombro? Esto no lo establece la normativa. Por ende, la Corte dice que en cuanto a procedimientos especiales se puede nombrar el juez a gusto. ¿Sí? Se puede nombrar un juez con un margen de arbitrariedad muy importante, y esto hay que destacarlo. Otra de las cosas que había previsto la ley es en cuanto a las mayorías, en cuanto a los subrogantes. Dice lo siguiente: el Consejo de la Magistratura aprobará las listas de abogados y secretarios judiciales por mayoría simple, es decir, la mitad más uno, y no por una mayoría, se me fue la palabra, compuesta es, cuando es las dos terceras partes, por una mayoría compuesta en estos casos. No, mayoría ¿sí? las 2/3 partes, mayoría agravada. Ah, grabada. No sé por qué me sería compuesta. De hecho, también se critica una parte cuando habla de la mayoría agravada de los miembros presentes, y no de los miembros totales de la Cámara. ¿De acuerdo? Esto claramente afecta, según la Corte, los distintos parámetros constitucionales en cuanto a que los jueces que sean designados tienen que tener esta mayoría agravada de la cual hablábamos recién. Ahí una pequeña interrupción, Dani. Justo apagué la cámara para ir a buscar a los perros que estaban ladrando. Y no sé si lo dijiste, bueno, lo reitero porque es un punto importante antes de continuar, ¿no? La Corte, acá más o menos estamos trabajando ya en el considerando 22-23 del fallo Uriarte, unos considerandos antes, cuando nos vamos al considerando 20, puntualmente, hay un segundo aspecto que estaba criticado en este fallo, que es el que tiene que ver con la ausencia de estándares objetivos para la designación. Es decir, un primer elemento que estaba cuestionado acá tenía que ver con la discrecionalidad del Consejo para tomar decisiones respecto de quienes iban a cubrir las subrogancias, pudiendo elegir con jueces, secretarios judiciales o jueces, sin, digamos, alguna distinción. El otro problema que plantea esto, y que la Corte lo traduce en el considerando 20, tiene que ver con que el sistema ideado no ponía estándares objetivos sobre los cuales el Consejo tuviera que edificar su decisión, ¿sí? Para la selección de quién iba a ser el desinsaculado para llevar a cabo la subrogancia. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando la Corte empieza a analizar, ¿no?, un poco el texto de la ley en cuestión y llega al artículo 2, lo que dice es: este artículo 2 no cumple con los estándares porque no establece un sistema objetivo sobre el cual el Consejo pueda decidir quién va a ser el juez subrogante seleccionado. Entonces, no garantiza que dentro de esa lista de conjueces, con independencia de sus características o no, se cumplan con parámetros, digamos, de idoneidad de alguna manera, sino que realmente queda a la pura discrecionalidad de la mayoría simple del Consejo de la Magistratura para tomar la decisión sobre quién va a asumir el cargo subrogante. Esto, digamos, es un punto interesante porque cuando la Corte, o sea, lo que la Corte termina traduciendo en digamos, en torno a este punto, que creo que lo dice en el considerando 23, me permito leerles el extracto, dice:
Del análisis cabe concluir que dentro de los sistemas que el legislador puede diseñar para la designación de jueces subrogantes, el que se establece en el artículo 2 no resulta admisible porque prevé su selección sin parámetro objetivo alguno. En este esquema, cada designación se justifica con la sola voluntad coincidente de la mayoría no agravada de los miembros del plenario del Consejo. Este método no cumple con la transparencia necesaria para garantizar a los justiciables el acceso a jueces subrogantes, independientes e imparciales. Y ahí es cuando la Corte comienza con este tema no menor que Dani estaba empezando a explicarles, que es que inclusive más en esta lista de subrogantes, perdón, en esta decisión de quién va a ser el juez subrogante en cada caso, ni siquiera se preveía una mayoría agravada. Ustedes saben, y si no lo saben lo van a tener que estudiar para el final y el integrador, que, y para el tercer parcial, que incluye esta unidad, que cuando el Consejo interviene en la selección, en la elaboración de esa terna vinculante que va a ser enviada al Ejecutivo para luego que preste acuerdo del Senado en la selección de los magistrados titulares de los juzgados, esta terna vinculante debe ser aprobada por 2/3 de la totalidad de los miembros del Consejo, del plenario del Consejo. Acá ni siquiera se estaba haciendo eso, porque lo que se exigía era la mayoría simple de los presentes. O sea, la mitad más uno de los presentes, no del total, del cuerpo. Esto no es un dato menor, porque al parecer, digamos, esto da un mayor margen, ¿no?, para quitarle transparencia al proceso de designación, aunque sea transitoria, de magistrados que van a actuar en determinadas causas o frente a determinados supuestos posibles. Dani, te doy la palabra. No sé si lo habías dicho, pero bueno, como me lo perdí, no quería dejarlo. Pero vos lo dijiste mejor. No, vos lo dijiste mejor, así que bueno, Bueno. bien para los alumnos. Creo que me quedaba un último criterio de la Corte en cuanto a la ley 27.145, que era que dice que tampoco se cumplen los recaudos de la causa rosa. Esto quiere decir la participación de los demás poderes del Estado en la designación de los jueces subrogantes, ¿sí? Después la Corte vuelve a hablar sobre la independencia judicial, cita distintos fallos de la Corte. Disculpen, un segundo, Belén, si me cubrís. Estaba hablando y estaba silenciada, disculpen. Entonces, en donde se quedó Dani, justamente la Corte termina diciendo, ¿no?, que en torno a esta cuestión acerca de la mayoría exigida para la decisión por parte de los jueces subrogantes dentro de la órbita del Consejo y luego el acuerdo del Ejecutivo y del Senado, resultan aplicables las consideraciones formuladas, esto lo dice en el considerando 24, anteúltimo párrafo, resultan aplicables las consideraciones formuladas a ese respecto en el precedente Aparicio. Y acá, nuevamente, para empezar a hacer también una interrelación con lo que vamos viendo, ¿no?, de otros fallos anteriores, acá ven cómo la Corte le da cierto valor a su propio precedente. La Corte tenía dos precedentes relativamente recientes al momento del dictado de Uriarte, que eran, por un lado, Rosa, y por otro lado, Aparicio, en donde también se discutían estas cuestiones, y en donde concretamente la Corte ya había hecho un exhorto en relación a lo que opinaba acerca de la designación o los mecanismos de designación de subrogantes. No sé si, Dani, ¿querés agregar algo más de eso? No, ya estoy. Les pido disculpas, tuve que... Tranquilo, no hay problema. Perdí una billetera por acá, la están buscando, y la que llamó justo ahora es mi abuela, y le dije, estoy dando clases, bueno, pero cuídate, bueno, esas cosas de abuela, pues ahora lo entenderé. Yendo más al final, lo que la Corte me interesa resaltar para que ustedes se lo lleven. La otra vez recordaba Belén, en el año 2017 vino Gordillo a
a la UNPAS, ¿sí? A la universidad, a disertar sobre otro fallo, sobre otra temática, pero de ahí una de las estudiantes, que todavía es estudiante, Jennifer Acher, o recién Sí. graduada, ¿no? Creo que No, recién creo que es graduada. recién graduada, sí. Sí, sí, sí. Justamente lo que criticaban es que la Corte en este caso legisla. Si capaz no es un término que tiene que tomarlo con pinzas, pero la Corte es como que reflexiona y dice, en base a la decisión que yo voy a tomar en este caso, es una decisión sumamente grave que va a producir consecuencias importantes en la administración de justicia para todos los tribunales, ¿sí? Que tengan, en ese caso, funciones subrogantes. Entonces lo que dice, yo voy a desarrollar un método que se va a llevar a cabo hasta tanto el legislador decida hacer algún otro método o emanar una ley conforme a los criterios que salgan de esta sentencia. En primer lugar, declara procedente el recurso extraordinario, es decir, le da la razón a Uriarte, le da la razón a la entidad que le representaba, revoca la sentencia apelada. Pero voy leyéndolos uno por uno porque son varios, son realmente varios, y es interesante ir desmenuzándolos. Dice, declarar la inconstitucionalidad de la resolución 331/14, así como también del artículo 7 del reglamento de subrogancia, es decir, de la resolución 8/14. Esto quiere decir, la resolución que da, que otorga la subrogancia, perdón, que lo designa como subrogante a Durán, y por otra parte también la otra que disponía a los secretarios que podían ser jueces en estos casos, ¿sí? Y también a la 27.145. Después lo que dice es lo siguiente: declarar la invalidez del nombramiento del doctor Laureano Alberto Durán, así como los de todos aquellos que actualmente se encuentran subrogando y cuyo procedimiento de designación no se haya ajustado a las pautas fijadas en esta sentencia. Esto quiere decir que haya afectado en la independencia judicial, que no se le haya dado traslado o participación en los otros poderes del Estado que nombramos anteriormente, que se haya afectado la garantía de juez natural en este caso. Y dice, esto implica que resultan inválidos todos los nombramientos de subrogantes, a excepción de los casos en los que se haya designado para subrogar a un juez titular. Esto es lo que hablábamos anteriormente, de un juez que concursó, que fue enviado el pliego al Senado y y el decreto emitió el Ejecutivo emitió un decreto con su nombramiento. Después dice, declarar la invalidez de todas las listas de conjueces aprobadas sin la debida intervención del Consejo de la Magistratura, y se remite acá a la doctrina del fallo Rosa, que era lo que hablamos en toda la exposición. Por otra parte, también dice, declarar la validez de todas las actuaciones cumplidas hasta la fecha por los subrogantes. Y acá los invito a reflexionar, ¿se imaginan, si ya es grave, que un juez subrogante termine sus funciones, se declare inválida la designación? ¿Se imagina si también, o el prejuicio que podría llevar a cabo si se declaran inválidas todas aquellas resoluciones jurisdiccionales que realizó? Entonces la Corte dice, bueno, las resoluciones jurisdiccionales hechas hasta el momento del cese son válidas, no se mete con eso. Después dice, mantener en el ejercicio de sus cargos por el plazo de 3 meses aquellos subrogantes cuya designación es invalidada en esta sentencia, salvo que con anterioridad cesen las razones que originaron su nombramiento. Es decir, en este caso, que el juez vuelva de la licencia, por ejemplo, o se haya nombrado o cubierto otro cargo. Después dice, mantener la designación de los jueces subrogantes en materia penal, que hasta la fecha del dictado de la presente sentencia se encuentren interviniendo en audiencias de debate oral. Derecho penal es sumamente sensible y, como ustedes saben, lo que valoran los jueces en estos casos es el mínimo margen de duda.
¿sí? El mínimo margen de duda. ¿Se imaginan el perjuicio que le puede traer a un imputado que primero en la etapa oral a todos los testigos los haya escuchado un juez y después de la mitad del juicio para adelante tenga que intervenir otro juez? Esto es sumamente grave. Esto es realmente grave para un imputado porque estamos hablando de un juez que no tiene todo el parámetro necesario para poder juzgar, ¿sí? Y dice, hasta tanto el Poder Legislativo sancione un régimen que se ajuste a las pautas establecidas en este fallo, los subrogantes deberán ser designados por el Consejo de la Magistratura de la siguiente manera. Dice, por los juzgados de primera instancia y los de cámara, acá establece primero que los jueces, si ya nombrados, los jueces que ya estén en funciones, y después las listas de conjueces. Dice, cuando se agoten estas posibilidades, se podrá llamar a un juez jubilado. A un juez jubilado. Cuando yo era estudiante, yo discutí esto con Belén, ella no sé si se acordará, pero yo había discutido justamente esto con Belén, no lo comprendía, porque usted se imagina, un juez jubilado, yo digo, lo llaman a Fait a jugar, cuando ya Fait tenía 98 años, entonces no lo veía lógico. No, claramente son jueces que han tenido una jubilación muy reciente, y justamente en ese caso creo que es la Cámara la que debe realizar una lista de estos jueces jubilados para eventualmente sortearlos y designar a uno que intervenga en esta causa. Después dicen los supuestos de excusación, recusación, impedimento, suspensión, licencias inferiores o iguales a 60 días. Los jueces de los tribunales inferiores a la Corte Suprema de Justicia de la Nación serán designados en calidad de juez subrogante a aquellos jueces jubilados, es lo que dice la Corte. Esto es más o menos el fallo. Es un fallo relativamente corto, pero que tiene su complejidad. Estudienlo y cualquier cosa después pregunten, eso no hay ningún problema, pero tiene su complejidad y a la hora del examen esto se va a dificultar. ¿Sí? Estás muteada. Sí, quizás ahí como para complementar un poco, ¿no? Creo que las cuestiones medulares que ustedes tienen que observar al leer este fallo tiene que ver con tratar de observar, ¿no? ¿Cuáles son los puntos de agravio que habían manifestado los recurrentes, que los van a tener explicitados en el considerando sexto, en el cuarto párrafo del considerando sexto, acá lo tengo, y luego tratar de ver y de buscar en el razonamiento que hace el fallo, ¿no? La Corte en este fallo, qué respuesta le va dando a cada uno de esos planteos, ¿no? Como yo les decía, al menos son 5 puntos que la Corte aborda, 4 eran los agravios del recurrente, la Corte obviamente que una cosa va llevando a la otra y termina, ¿no? Haciendo un exordio acerca de la necesidad de llamar la atención acerca de la cantidad de jueces subrogantes, ¿no? en términos nombrados en términos transitorios que existe en el ámbito de la provincia, en el ámbito de la nación. Eso lo hace sobre el final, en el considerando 30-31 del fallo. Es un fallo donde la Corte adopta un rol de legisladora, como había manifestado Daniel en clara referencia a un planteo de una exalumna de la carrera. Justamente la Corte acá lo que dice es, hasta el momento ninguna de las legislaciones que se fueron aprobando en materia ha dado una solución acabada a los puntos medulares que interesan en este tema tan sensible como es la designación de miembros del Poder Judicial, que justamente van a tener a su cargo la decisión acerca de los derechos de todos los ciudadanos. Entonces la Corte considera que la mejor forma de salvaguardar es el servicio de justicia, el correcto servicio de justicia, y evitar un poco los atropellos de alguna manera que pudieran darse a la luz de estas resoluciones, ¿no? A la luz de las distintas resoluciones que podía dictar el Consejo de la Magistratura en orden a administrar, cumplir con su rol de administrar, ¿no? Los recursos del Poder Judicial. Y
la Corte toma la decisión de fijar criterios, ¿no? Esto es interesante que ustedes lo tomen en consideración, cuáles son los criterios. Acá, concretamente, no se discutía, el tema pasaba no por discutir si Durán era o no era idóneo, o sea, acá no nos metemos en la capacidad técnica del funcionario puntual que estaba siendo atacado en este momento. De hecho, la capacidad técnica de alguna manera se encontraba probada por todos los años de experiencia en el ejercicio de la secretaría de ese juzgado que estaba con el cargo vacante, digamos, de magistrado. El hecho acá era un poco salvaguardar y no establecer o no dejar asentado un precedente de absoluta discrecionalidad en la decisión, ¿no?, de quiénes van a ocupar los cargos de magistratura, sobre todo en temas tan puntuales como es el régimen electoral, ¿no? Esto se trataba de un juzgado penal federal que tenía competencia electoral, nada más sensible que eso, y de acuerdo a las resoluciones que habían dictado el Consejo, estaba acabadamente probado que no se lograba nombrar a los jueces, no había jueces idóneos dentro de la jurisdicción de La Plata para poder cubrir ese cargo. Bueno, pese a esa circunstancia, eso no resultaba un obstáculo para que igual el Consejo, al momento de designar, designe personas que hayan tenido un mecanismo de selección al integrar esa supuesta lista de conjueces que de alguna manera resguardase los requisitos que se le exigen para ser juez. Si no, sería más fácil anotarse para ser juez o ser juez subrogante y esperar y tener, digamos, la posibilidad de que el poder político, la autoridad política de turno nos dé la derecha, nos acompañe, que pasar todo un procedimiento de selección. ¿Me siguen hasta acá? Es un fallo sumamente interesante. Vuelvo a repetirles, si no es por, digamos, llamarles la atención, realmente yo creo que cuando ustedes analicen este fallo va a ser distinta las lecturas que puedan hacer de este video que va a quedar subido al canal de YouTube en la medida en que empiecen a adentrarse en la temática. Mi recomendación en este caso, y en el que ahora les voy a explicar, que es Rizzo, es que intenten ver cuáles son los planteos que la Corte se aboca a resolver. En el caso de Uriarte están planteados en el considerando sexto, como les decía, y tratar de desentrañar dentro de los considerandos subsiguientes qué respuesta da la Corte a cada uno de estos planteos que integraban el recurso. Me parece que esa va a ser quizás la forma más sencilla, más metodológica, más didáctica para estudiar este fallo por demás complejo. De hecho, si me permitís, Belén, para lo Sí. más, o para mí, una de las cosas más importantes del fallo es cuando analiza justamente los agravios por parte de la parte actora. Los tienen en el considerando 14, igual esto queda grabado, 20, 24 y 25. Esto para que les sirva y los tengan más, más señalizados, ¿sí? Pero por parte de Uriarte, si no hay ninguna duda, creo que sería todo. Daniel, Sí. perdón, ahí es donde señala los aspectos, ¿no? Los considerandos que marcabas. El primero era el 14, ¿verdad? Tal cual, va la Corte reflexionando sobre las distintas críticas que le hace Uriarte justamente a esta ley. Sí, y Sí, ahí sí, voy a agregar a estos considerandos que menciona Daniel, como centrales, 14, 20, 24 y 25, el considerando 26, en donde la Corte también se aboca a darle tratamiento a una cuestión novedosa, que era la designación de subrogantes en en juzgados que no están operativos. Porque otra cuestión que se planteaba era qué sucedía con aquellos juzgados que eran creados y cuyos concursos para designar titulares de esos juzgados nuevos estaban en trámite. Bueno, de alguna manera la reglamentación del Consejo habilitaba que mientras se sustanciaba un concurso se designe un subrogante, y esto no tiene razón de ser, porque la realidad es que para poner en funcionamiento, o sea, vos podés esperar a poner en funcionamiento un juzgado hasta que ese juzgado tenga un juez, no necesitas ponerlo en funcionamiento antes de que tenga un juez, y por ende citar un subrogante. ¿Me siguen hasta acá?
Claro, no es menor, no es solamente el actor, juez, persona, subrogante, sino justamente también el lugar donde se designa. Por eso, Exacto, además de los exacto. aspectos enumerados, el 26 aporta eso, como novedoso. Y por otro lado también, que no es un tema menor, porque es un tema al cual yo le suelo dar bastante pelota cuando analizamos un poco las preguntas más de trasfondo, de entendimiento de estos fallos, que la Corte también en este caso hace control de convencionalidad. ¿Por qué la Corte hace control de convencionalidad? Porque la Corte va a fundarse en algunas decisiones adoptadas por la Corte Interamericana, que son concretamente Reverón Trujillo y Apix Barbera, dos casos en donde la Corte Interamericana específicamente aborda la cuestión de la independencia jurisdiccional y el valor del juez natural como garantías del debido proceso. Y la Corte trae esas alocuciones de la Corte Interamericana en relación a la interpretación que la misma Corte hace sobre el artículo 8 y 25 de la Convención Americana para aplicarlos en el caso concreto argentino. Eso es control de convencionalidad, muchachos. Tema que nosotros ya abordamos al analizar la unidad 3 con Rodríguez Pereira. Entonces, como esta es una materia que, como yo les mencionaba al comienzo de la carrera, al comienzo de la materia, de la cursada, que lo que nosotros vamos estudiando, unidad tras unidad, son distintas categorías de análisis. La idea es que cuando ustedes lleguen a la última unidad de la materia, puedan aplicar las distintas categorías de análisis que fuimos analizando, valga la redundancia, a lo largo de las 10 unidades, para cada uno de los fallos. ¿Sí? Entonces, cuando hablemos y evaluemos el caso Uriarte, Rizzo y los que vengan por detrás, yo les voy a ir preguntando acerca de, por ejemplo, ¿por qué Uriarte estaba legitimado? ¿Había caso, causa, controversia? ¿Hace la Corte control de convencionalidad en Uriarte? Tema de la unidad 2. ¿Qué valor le otorga la Corte a los precedentes dictados por la misma Corte? En este caso eran Rosa y Aparicio, tema de la unidad 3. O sea, son temas que nosotros no vimos, ¿no es cierto? Ya vimos en unidades anteriores y que se configuran como criterios de análisis. No se olviden que esta materia se llama análisis jurisprudencial. No se llama análisis de fallos. Análisis jurisprudencial. Son categorías, lo que vamos viendo unidad tras unidad, son distintas categorías de análisis. Esto se los digo también y que les sirva para lo que viene en el parcial que viene. Yo les puedo preguntar si la Corte hace control de convencionalidad en Arriola, aunque control de convencionalidad ya fue evaluado. Porque se supone que ustedes a esta altura ya adoptaron, aprehendieron, con H en el medio, los conceptos de las unidades anteriores. ¿Hasta acá vamos? De ahí, muchachos, nobleza obliga, que traten de venir con las cosas leídas. ¿Estamos? ¿Alguien tiene alguna duda al respecto de Uriarte? Muy bien, bueno, vamos para adelante entonces con el caso Rizzo. El caso Rizzo un poco lo introdujimos la semana pasada, ¿no? Esperen que voy a leer acá un chat que mandaron. Centurión dice, ¿se corta la explicación? ¿A todos se les corta cuando hablo? No, se escuchaba bien, se escuchaba bien. Bueno, Estela, por ahí es una cuestión de conexión tuya, no te preocupes porque después vas a poder ver el video en YouTube, pero bueno. Bueno, ¿qué es lo que se discutía en el caso Rizzo, puntualmente? El caso Rizzo concretamente lo que apuntaba, ¿no? Rizzo era el presidente del Colegio de Abogados, ¿no? El apoderado del Colegio de Abogados de la capital federal y también apoderado de la lista 3, denominada gente de derecho, ¿no? Rizzo concretamente lo que apuntaba era, digamos, él había iniciado la acción de amparo y había obtenido una sentencia de primera instancia que había declarado la inconstitucionalidad de determinados artículos de la ley 26.855 y su decreto reglamentario, mediante, digamos, como consecuencia de declarar esa inconstitucionalidad por parte del juzgado de primera instancia, se habían dejado sin efecto las elecciones convocadas para seleccionar
a los representantes del estamento de abogados en el Consejo de la Magistratura de Nación. Dada la gravedad institucional que esto suponía, el Estado Nacional interpone un recurso extraordinario por salto de instancia. Más adelante vamos a ver, digamos, qué implica esto del salto de instancia, ahora no se detengan, es un dato de color, pero bueno, lo vamos a ver más adelante. Y el Estado Nacional lo que planteaba es que la decisión del juez de primera instancia, criminal correccional federal, resultaba infundada y arbitraria. Además cuestionaba la vía del amparo para resolver la cuestión, o para, digamos, para resolver el planteo de Rizzo. Concretamente, el planteo en concreto, cuando nosotros empezamos a analizar el fallo Rizzo, lo que vamos a observar es que la Corte comienza en el artículo en el considerando sexto, a adentrarnos un poquito a cuál es el contexto, ¿no?, de esta decisión. Un poco también como Daniel mencionaba, en el caso Uriarte, la Corte en Uriarte hace también una principal argumentación referida a la importancia y el valor que tiene la independencia judicial y la selección de un juez natural para asegurar, digamos, la garantía del debido proceso. Bueno, acá la Corte también recuerda algunos puntos preliminares que van a ser un poco el fundamento sobre el cual la mayoría edifique su decisión, que tiene que ver con el rol asignado a cada uno de los poderes en el marco de la República como forma de gobierno o como forma de Estado. Entonces, lo que la Corte dice es que la actuación de los tres poderes va a tener como límite el respeto por el proyecto de la República Democrática que establece la Constitución Nacional. De ahí entonces que la Corte lo que dice es, mi rol entonces va a ser interpretar la Constitución y defenderla hasta las últimas consecuencias, contra aquellas decisiones que pueden ser adoptadas por los otros poderes que de alguna manera puedan implicar una afectación a la Constitución y a las instituciones creadas y diseñadas en la Constitución Nacional. De aquí entonces es que la Corte lo que va a establecer o va a dejar asentado también es cuál es el rol que tiene el Poder Judicial. Y va a dejar establecido allá por el considerando décimo que la doctrina de la omnipotencia legislativa sobre la que se pretende fundar la presunta voluntad de la mayoría del pueblo es insostenible dentro de un sistema republicano. ¿Por qué la Corte se ve en la necesidad de hacer estas aclaraciones? Bueno, acá básicamente teníamos un marco, ¿no?, un marco de un proyecto político, ¿no?, presidencia de Cristina, ¿no?, acá, el proyecto político de la democratización de la justicia. Entonces, la doctora Fernández de Kirchner, como presidenta en ejercicio, en representación del voto popular, ¿no?, de la ciudadanía argentina, había encarado un proyecto sumamente importante y con consecuencias sumamente importantes, con un impacto muy específico en el ámbito del Poder Judicial, el proyecto de democratización de la justicia, en el cual, de alguna manera, hablando muy a grandes rasgos, lo que se pretendía, lo que tenía como trasfondo este proyecto, era hacerse cargo del descreimiento institucional que pesaba sobre el Poder Judicial e intentar aportarle cierta legitimidad que estaría dada por meter al Poder Judicial en el marco de la voluntad del pueblo. Es decir, que todas las instituciones creadas a la luz de, digamos, que integran en sí mismo el Poder Judicial, entre ellas el Consejo de la Magistratura, de alguna manera pudieran representar de una manera más directa la voluntad popular y no queden sumidas en una representatividad indirecta, ¿no?, como veníamos hasta el momento admitiendo dentro de lo que eran las instituciones que integran el Poder Judicial. Entonces la Corte se ve un poco en la necesidad, ¿no?, de no chocar con esta voluntad del poder político que ejercía el Ejecutivo. Entonces se ve en la necesidad de decir, bueno, el hecho de que la ley sancionada por el órgano que representa la voluntad popular
no nos genera a nosotros una necesidad acabada de seguimiento, es decir, nosotros tenemos como Poder Judicial la necesidad de salvaguardar siempre la supremacía de la Constitución y analizar si esas instituciones que se crean por los órganos que representan al pueblo representan también la voluntad del convencional constituyente a la hora de diagramar las instituciones de la República. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, justamente la Corte hace, por lo menos hasta el considerando 11 y 12, todo un análisis acerca de, o tendiente, no más que acerca, tendiente a justificar el control judicial de constitucionalidad, porque acá a lo que se estaba enfrentando no era una simple ley, sino a una ley que, digamos, proyectaba efectos particularmente sobre el Poder Judicial, una ley que tendía a hacer, digamos, a aportar, a llevar a la práctica un cambio de paradigma dentro de las instituciones que componen al Poder Judicial, ¿no? Que estaba tan descreído institucionalmente a tal punto de que dio lugar a, digamos, a la necesidad de repensar este proyecto. Una vez entonces que la Corte hace toda esta introducción, empieza por analizar el artículo 114, porque acá, concretamente, esta ley 26.855, lo que se planteaba era una reforma en la composición del Consejo de la Magistratura y en la forma de selección de los miembros que componen al Consejo de la Magistratura. Esto no es un dato menor, porque como vimos la clase pasada, el Consejo de la Magistratura tiene funciones muy importantes, y entre sus funciones importantes está la de no solo administrar los recursos económicos, presupuestarios asignados al Poder Judicial, sino también en lo que tiene que ver con la designación de jueces, y también de jueces subrogantes, como veíamos hace un ratito. Entonces, el poder que asume el Consejo de la Magistratura es realmente un poder de suma importancia, son actividades que son de suma importancia. De ahí entonces que la Corte comienza por hacer una interpretación literal del artículo 114, ¿no? Entonces la Corte dice, lo primero que voy a hacer es examinar el sentido literal del artículo 14, ¿no? Acá obviamente hace una alocución a su propia jurisprudencia, estableciendo que la primera fuente de interpretación siempre es la ley, la letra de la ley, y que cuando la letra de la ley no distingue y es clara, no corresponde al intérprete establecer diferencias donde esas diferencias no existen. Entonces, cuando hace este análisis del método, digamos, de la interpretación gramatical o literal, lo que la Corte entiende es que, en primera medida, las personas que integran el Consejo, es decir, los integrantes del Consejo, es decir, los consejeros propiamente, lo hacen en nombre y mandato de aquellos a quienes están representando. Lo que la Corte entiende es que la lectura del artículo 114 de alguna manera ata únicamente a la representación popular a aquellos miembros del Consejo que van a representar a la legislatura y al Ejecutivo. La Corte entiende entonces que cuando hablamos de los académicos, de los abogados y de los jueces, que son los otros tres estamentos que van a integrar el Consejo, la Constitución no ata esta selección de representantes al consenso popular, sino que cada uno de estos miembros que sean seleccionados debe ser seleccionado por sus pares del estamento. De ahí entonces es que la Corte va a hacer una distinción entre lo que tiene que ver con la representación, entre lo que implica la representación de un sector versus la representación del electorado. La Corte lo que dice es, cuando hablamos de los estamentos de jueces, abogados, científicos, hablamos de la representación del sector. En tanto, cuando la Constitución quiso hablar de la representación del electorado, habló directamente de la representación de las autoridades que fueron decididas por el consenso popular en la votación, que son los miembros de la legislatura o del Congreso y el miembro del Ejecutivo. ¿Hasta acá vamos?
La Corte también va a mencionar, ¿no? Cuando hace un análisis, esperen que voy a mirar un mensajito que me mandó la consejera, por las dudas, que esto sea algo importante. Entonces, ¿cómo? ¿Está en sala de espera, digo? No, saben que no la convoqué para que venga, porque estamos con un poco de complicaciones a nivel laboral, con unas jornadas muy largas, y me pareció que no iba a ser productivo, pero quizás estoy pensando que si no se lleva a cabo, esto entre paréntesis, ¿no?, de la clase, si no se lleva a cabo el seminario que les habíamos hablado con Daniela al comienzo del cuatrimestre, y por ende no tenemos quien venga a hablar, la clase especial puede ser convocarla a ella y que entonces la conozcan y preparemos de antemano, saliendo ustedes. Miren, si yo la traía, yo iba a pretender que ustedes le hagan preguntas, analicen un poco qué funciones, y ya veo que si no leyeron los fallos obligatorios, mucho menos iban a preparar preguntas. Así que quizás lo podemos pensar para más adelante con tiempo, cuando salgan de estos parciales, y de ahí armar algo que esté útil y que el tiempo de todos, digamos, no esté en vano. Así que no está en lista de espera, simplemente me está taladrando en el WhatsApp. Pobre, taladrando, ¿no? Bueno, entonces volviendo acá. Otra cuestión que analiza la Corte cuando empieza a hacer esta interpretación gramatical, ¿no?, del artículo 114, tiene que ver puntualmente con el carácter técnico de la representación, ¿no? El carácter técnico, que significa que de alguna manera quienes integren la representatividad del X estamento tienen que de alguna manera demostrar sus habilidades técnicas para estar en esa representación. Y esas habilidades técnicas no pueden ser mejor juzgadas que por los propios compañeros del estamento. Yo, con independencia, ¿no?, de la opinión que nos amerita cada uno, desde lo particular, o si quizás los loables fines del proyecto de democratización de la justicia podrían haberse traducido en otro tipo de medidas menos restrictivas, hablando de razonabilidad, que es un tema que ustedes van a tener que estudiar para el parcial, lo que creo también es qué habilidades técnicas tendríamos nosotros, simples mortales, ¿no?, con independencia de que nosotros tenemos la posibilidad de estar estudiando y quizás podemos conocer un poco, pero imagínense ustedes la cantidad de habitantes que tiene Argentina en condiciones de votar, y la responsabilidad con que realmente podrían llevar a cabo una decisión de tal tenor como decidir de quiénes va a depender la selección de magistrados, ¿no? Pero bueno, nada, esto es un poco para pensarlo, no tengo honestamente una opinión acabada al respecto, creo que hay pros y contras en cada una de las miradas donde intentemos posarnos. Otro punto que la Corte va a analizar entonces tiene que ver con a qué se refiere la Constitución Nacional cuando nos habla de equilibrio. Este es un tema muy central porque puntualmente el voto de la mayoría y la disidencia del juez Zaffaroni, no, Lorenzetti, entré en la duda si era Zaffaroni o Lorenzetti. No, Zaffaroni. Zaffaroni. Sí. Concretamente, entonces, en torno al principal quid sobre el cual va a edificar su disidencia el doctor Zaffaroni, va a tener que ver con la interpretación que él hace al respecto del requerimiento o de la noción de equilibrio mencionada por la Constitución Nacional. De hecho, dice la Corte que si bien la Constitución les ha dado a todos una participación, a todos los que integran el Consejo de la Magistratura, les reconoce la participación dentro del órgano, parecería que no hay dudas que hay algunos participantes como de primera calidad y algunos que tienen como un rol más secundario, ¿no? De acuerdo a la lectura del texto constitucional, ¿no?, la forma en que está redactada la Constitución Nacional, ese punto y seguido en donde la Corte deja de referirse a los jueces, a los miembros del colegio, a los miembros de abogados de la matrícula y a los miembros que representan al electorado, y pasa a referirse a los abogados, a los científicos y académicos. Parecería que para la Corte, entonces, el equilibrio estaría dado con también, no solo
el hecho numérico de cuántos en cada estamento, sino también respetar un poco esta asignación de roles principales y roles secundarios. La norma en sí, la norma en cuestión, pretendía ampliar, como ya dijimos en la clase pasada, ampliar la cantidad principalmente de miembros del estamento de académicos, de académicos y científicos. Entonces... De 1 a 6, ¿no? De 1 a 6, exacto. A 6. Exacto. Entonces, lo que la Corte propone, ¿no?, en cuanto a la interpretación de este artículo 114 tiene que ver con, por un lado, asegurar el respeto por este equilibrio. O sea, el primer punto que la Corte va a abordar acá no tiene que ver tanto con la cuestión acerca de la forma de selección, que es algo que va a abordar con posterioridad, sino que tiene que ver puntualmente con la cantidad de miembros que van a ser seleccionados, ¿no? La Corte lo que va a decir es que tiene que respetar este equilibrio, y este equilibrio no tiene que ver solo con lo numérico, sino también con el respeto por esta asignación de roles, como les decía, de acuerdo a la lectura o a la interpretación gramatical, literal, del Consejo de la Magistratura. También la Corte en el fallo hace puntualmente una clara referencia a estos principios que ya había mencionado Daniel, que tienen que ver con asegurar la independencia del Poder Judicial y asegurar uno de los fines que el Consejo de la Magistratura había tenido al momento en que fue incorporado al texto constitucional en el debate constituyente. Ustedes se acuerdan que cuando arrancamos la unidad, la clase pasada yo les contaba que cuando el convencional plantea la discusión sobre la incorporación del Consejo, uno de los principales fines que tenía esta incorporación de este órgano que traíamos del sistema europeo era el de despolitizar el sistema mediante el cual son designados los jueces, para así poder aportar una mayor independencia y una mayor digamos, confianza institucional hacia la magistratura. Entonces, la Corte también va a mencionar acá que el hecho de que de alguna manera la ley prevea que estos miembros técnicos del Consejo de la Magistratura sean electos por el voto popular, implica en un sistema electoral como el nuestro que estos miembros tengan que tener una afiliación política. De alguna manera, el voto de la mayoría, y acá una derecha un poco al razonamiento, aunque no al 100% del voto de la disidencia del doctor Zaffaroni, tiene que ver con analizar esta cuestión. Todos tenemos una afiliación política. Es decir, por más de que yo técnicamente no esté afiliado a un partido político, indudablemente tengo mis opiniones que pueden estar alineadas para un lado, para otro, para ambos, dependiendo del caso, pero de alguna manera lo que siempre se tradujo, y un poco el voto de la mayoría como que lo lleva al extremo, es la necesidad de que los jueces sean como esas personas superiores que deciden como si no fueran personas, ¿no? Como que uno piensa en la investidura de la magistratura y piensa que esos jueces no son personas, que son, cuando ejercen sus cargos, funcionarios excelsos que no tienen opiniones formadas al respecto. Lo cierto es que detrás del ejercicio de la judicatura tenemos seres humanos como cualquiera de todos nosotros, con problemas, con preocupaciones y con intereses, ideas, opiniones formadas, que indudablemente, aunque lo correcto no sea, o aunque lo esperable no sea que esos jueces anden levantando, digamos, banderas políticas, indudablemente esas banderas que se traducen en las opiniones de los jueces van a estar representadas por el tipo de decisiones que tomen los jueces. No sé si me siguen hasta acá. Entonces, el voto de la mayoría peca un poco de una mirada muy ilusionada del Poder Judicial, ¿no? Como poniendo un poco la carga en que el hecho de que esta ley que estaba siendo atacada planee que los miembros de los estamentos sean electos o no, digamos, haga un juzgamiento acerca de lo bueno o lo malo de que los miembros de los estamentos sean elegidos por la política, por el electorado, y que ello implique que esta gente tenga que, digamos, traducirse en la afiliación a un partido político,
de alguna manera un poco la Corte acá hace un poco una ilusión, ¿no? ¿Cuántos jueces dejan su investidura judicial para luego formar parte de carreras políticas? ¿O cuántos políticos se convierten en jueces luego de pasar por las funciones? ¿No? Entonces, en el voto de la mayoría hay una loable finalidad que tiene que ver con dejar un poco asentado la importancia que tiene la investidura judicial y la importancia que tiene intentar asegurar o proveer las herramientas para asegurar un poco la transparencia institucional o levantar el decaimiento institucional que pesa sobre el Poder Judicial, pero también se queda un poco en la cuestión más bien que representa para mí un poco una ilusión, ¿no? Que es esto de creer que los jueces, aunque no manifiesten Vox Populi cuáles son sus ideas, no las tienen, indudablemente las tienen. De ahí entonces que en el voto de la mayoría lo que ustedes van a ver concretamente es que la Corte declara la inconstitucionalidad de las reformas de la ley de integración del Consejo de la Magistratura en cuanto ampliaba el número de miembros del Consejo y en cuanto disponía que la selección de los miembros iba a ser mediante el mecanismo de voto popular. Los argumentos, digamos, están dados en los términos en los que se los menciono. Y el voto de la disidencia, que lo voy a dejar para que ustedes lo puedan reflexionar, principalmente está centrado en estas dos cuestiones sobre las que se edifica el voto de la mayoría, en interpretar de una manera diversa cuál es la noción de equilibrio, ¿no? Ahí Zaffaroni hace una frase que es, digamos, bastante recordada, que tiene que ver con equilibrio no es sinónimo de igualdad. Cuando la Corte habla de equilibrio no hablamos de igualdad. Y al mismo tiempo que el hecho de que se amplíe el número de un miembro o de uno de los estamentos, de miembros de uno de los estamentos, no implica de manera alguna que todos esos miembros puedan lograr la mayoría del Consejo. O sea, lo que Zaffaroni decía es, ni aún designando 6 académicos y científicos, el Consejo va a estar guiado solo por las decisiones de ellos, porque así todos van a necesitar, para integrar las mayorías, del voto del resto. Y por otro lado, otra cuestión interesante que plantea Zaffaroni, ¿no? Fiel un poco a su visión más realista del derecho, también fiel a su larguísima carrera como juez de la Corte y digamos, su experiencia en este sentido, es esto de manifestar y de poner en palabras de que el hecho de que los jueces, o que el hecho de que se espere que los jueces no tengan una afiliación política, no implica que no la tengan en su fuero íntimo. Cualquiera de sus decisiones van a estar guiadas indudablemente por los preconceptos que tengan esas personas, que no dejan de ser personas, en definitiva, más allá de la investidura, digamos, de judicatura que le quedamos asignar. ¿Hasta acá vamos? Daniel, ¿vos querías hacer algo? ¿Alguna pregunta? Profe, yo tenía una pregunta en función al voto de ciencia de Zaffaroni. ¿Hay una crítica, puede ser, en torno al Consejo de la Magistratura, pero no como organismo? Porque hay una frase en el considerando 5 que dice, se corrió el gravísimo riesgo de introducir una institución novedosa sin estructurarla. En realidad, sí. Dale. Hay todos los jueces y la mayoría ahora, salvo creo Hamilton de Nolasco, estuvieron en la Constituyente del 94. Siempre ellos se refieren a que en distintos institutos faltó el consenso, faltó que se pusieran de acuerdo. El Consejo de la Magistratura justamente fue uno de ellos, en donde justamente se le da arbitrariedad después al Poder Legislativo para que regule a través de una ley cómo va a ser la composición. Si ustedes se fijan en la composición de la Constituyente, había personalidades muy fuertes y muy importantes de nuestra historia argentina y nuestra vida política argentina. Costó mucho que se pusieran de acuerdo en muchísimas cosas. Una de las cosas es esta, otra es el traspaso del artículo 129, corregime Belén si estoy errado. Hay muchísimas cosas que se han dejado al arbitrio. Que no se han llegado a constituir bien
por falta de consenso. Esto, Karina, fue una de ellas. No se pusieron de acuerdo en cuanto a la cantidad de miembros de la abogacía, en cuanto a la cantidad de miembros del Poder Judicial. Entonces trajeron una institución nueva con la idea de tratar de, no quiero decir democratizar, pero un poco poner como un parámetro objetivo la selección de los jueces, o la determinación de la designación de qué jueces iban a poder ser postulados, pero no se pudieron poner de acuerdo. Entonces ahí se resalta el voto de Zaffaroni. Trajimos una institución muy nueva, pero no nos pudimos poner de acuerdo. Claro, porque incluso después nosotros considerando, por ejemplo, en el 12, que siempre Zaffaroni es muy metafórico, que aparece ahí una metáfora del muelle, los escollos, hay como una crítica, que pasaron 20 años, justamente del 94 al 2014, por eso decía si hay como una crítica en función a esto, a que resalta el valor de la que es novedosa, pero que todavía se siguen debatiendo esto de estructurar de los miembros. Por eso preguntaba si era una crítica. No, sí, desde ya, y Desde sobre ya todo más... que... sí, Belén. No, termina Dani, te escuché No, con es una delay. crítica, pero sobre todo es una autorreflexión también, porque no se olviden de que él estuvo, y creo que estuvo en la convencional en la parte que estaba con Chacho Peñalosa, me parece, ¿eh? Estuvo con esa rama de nuevos políticos, si se lo quiere decir, pero sí, yo creo que es más una crítica, una autorreflexión, me parece. Y sí, Zaffaroni, sin lugar a dudas, es uno de los que viene diciendo hace muchísimos años, no ahora que están en los medios, pero hace muchos años, de que la Constitución debe ser reformada. Esto para tener en cuenta. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda, algo en relación a este fallo? ¿No? Bueno, entonces en una resumida cuenta, cuando nosotros vemos el esquema de la mayoría, ¿no? Del voto del caso de Rizzo, lo que primero vamos a ver es una interpretación literal, ¿no? En donde el voto de la mayoría de alguna manera da el marco contextual sobre el cual va a cimentar el razonamiento que luego hace. En este razonamiento va a partir de una interpretación literal del artículo 114 de la Constitución, va a abordar, ¿no?, cuáles son la forma, o cuál es la correcta o la forma constitucional o adecuada a nivel constitucional para seleccionar los miembros del Consejo de la Magistratura, debatiéndose en si lo mejor es la selección directa por parte del electorado o lo mejor es el voto indirecto por estamentos. Y por último va a abordar lo que tiene que ver con la noción de equilibrio, ¿no?, mencionada en el artículo 114, para abordar directamente el punto al respecto del cual la ley modificaba la cantidad de miembros que iban a integrar el Consejo. La disidencia de Zaffaroni está justamente en ambos puntos, en donde va a hablar, justamente él va a votar totalmente en disidencia, es decir, esto no es una disidencia parcial, a favor de la constitucionalidad de la norma. Hoy por hoy, pese al tiempo transcurrido, seguimos rigiéndonos por la ley anterior en función de esta inconstitucionalidad declarada por la Corte en el fallo Rizzo. También acá tenemos una Corte legisladora. ¿Por qué es una Corte legisladora? Porque no solo va a declarar la inconstitucionalidad de los artículos puntuales, sino que va a decir, en todo aquello que aquí se declare inconstitucional y que no esté regulada por la nueva ley, se va a mantener de acuerdo a la vigencia del texto anterior. ¿Está bien? Si bien no es una, digamos, no es una regulación tan explícita como veíamos en el caso Uriarte, donde la Corte puntualmente plantea cuáles son las prioridades o las prevalencias para el orden de la designación de subrogantes, esto no deja de ser también una Corte que legisla. ¿Sí? ¿Me Muy bien, permitís muchos. un poco Sí. de la época? Sí, En me esa... silencio un segundito para escuchar un audio, pero vos seguís hablando, Dani. Sí. En esa época se bebían dos campanas en los medios. Siempre Zaffaroni es una persona que era muy expuesta, y Feix también lo fue en un momento, también lo fue. Y se veían en diversas situaciones dos cuestiones. Feix decía,
el Poder Judicial no es un partido político. ¿Sí? Y Zaffaroni, para contestar, decía: sí, pero cada juez tenemos una historia de vida diferente, una construcción diferente, una vida académica diferente, que nos hace justamente moldear el criterio nuestro a la hora de sentenciar. ¿Sí? Estas eran como las dos posturas que más se vivían más por fuera de la corte, que más se veían en los distintos medios. ¿Sí? De hecho, un dato de Chimento, ¿sí? de la corte, Fait y Zaffaroni se llevaban muy bien, ¿sí? Más allá de estar muy distantes en cuanto a sus pensamientos. Fait siempre le decía a Zaffaroni: usted se la pasa retirando doctorados honoris causa por el mundo, pero acá jamás lo vimos dictar una sentencia o firmar una sentencia. Si bien en una corte muy distinta, esto habla también de el buen diálogo o la armonía que había dentro del tribunal. ¿Sí? Eso era nomás. Muchas gracias. Entonces, damos por cerrada la unidad 6. Voy a dejar de grabar en este preciso instante.